El hogar, la familia, es un lugar donde se forjan los lazos más profundos entre los seres humanos. Sin embargo, en muchas ocasiones, lo que debería ser un refugio de amor y paz se convierte en un campo de batalla donde se libra una guerra silenciosa. Una guerra que no siempre es visible, pero que destruye desde dentro. En muchos hogares, la causa de esta división es la raíz del egoísmo. El egoísmo no siempre se presenta de manera evidente. No es simplemente la avaricia o el deseo de obtener más, sino un egoísmo sutil que se manifiesta en el corazón, en el deseo de ser reconocido, en la falta de disposición a ceder, en el hecho de querer siempre tener la razón. Este egoísmo, por pequeño que sea, tiene la capacidad de desgarrar una familia desde sus cimientos. En cada pequeño gesto de orgullo, en cada acto donde la voluntad personal prevalece sobre la unidad familiar, la paz se ve amenazada. Y es que, como nos enseñan las Escrituras, el amor verdadero no busca lo suyo propio. 1 Corintios 13:5. Pero ¿cuántas veces en nuestras vidas familiares buscamos lo nuestro, olvidando el bien común? La respuesta no es sencilla, pero es una cuestión profunda que debemos explorar. Las palabras de San Francisco de Sales nos pueden iluminar. La humildad es el fundamento de todas las virtudes. Él nos enseña que, si deseamos sanar las heridas que el egoísmo ha dejado en nuestra vida familiar, debemos comenzar por humillarnos, por reconocer que no somos el centro de todo, que nuestro ser debe ceder ante la voluntad de Dios. San Francisco de Sales vivió en tiempos difíciles, donde las tensiones familiares eran comunes. Sin embargo, a través de su ejemplo de humildad, demostró que es posible transformar las relaciones mediante el sacrificio y la oración. Él solía aconsejar a las parejas casadas que, antes de entrar en una disputa, hicieran una pausa y reflexionaran sobre lo que realmente importa: la paz, la unidad y, sobre todo, el amor mutuo. ¿Cuántas veces, al enfrentar una discusión familiar, nos dejamos llevar por el deseo de ganar? ¿Cuántas veces preferimos tener la razón antes que restaurar la paz? Esta es una de las tentaciones más grandes en nuestras familias. A menudo, olvidemos que el amor no se impone, sino que se ofrece, y en el ofrecimiento encontramos la verdadera victoria. Ahora bien, si estamos dispuestos a sanar nuestra vida familiar y superar el egoísmo, es necesario hacer una oración de rendición. De hecho, les invito a que recen conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi corazón y mis deseos. Te pido perdón por cada vez que he buscado mi propio beneficio por encima del bienestar de los demás. Te ruego que me des la gracia de ser humilde, de aprender a ceder y de ver a mis seres queridos con ojos llenos de misericordia. Ven y habita en mi hogar, que en tu presencia florezca la paz y el amor. Amén. Al rezar esta oración, no estamos pidiendo que todo se solucione mágicamente, sino que nos estamos abriendo a la acción transformadora de Dios en nuestras vidas. Este es el primer paso hacia la sanación. Y es precisamente en el momento de la oración cuando comenzamos a despojarnos de nuestro ego, cuando nos damos cuenta de que no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos transformar nuestro corazón. Cuando hablamos de egoísmo en el hogar, no nos referimos solo a las grandes luchas, sino a esos pequeños momentos en los que preferimos callar cuando se necesita hablar, o actuar sin tener en cuenta a los demás. Estos actos, aunque parecen inofensivos, van construyendo muros invisibles que separan los corazones. La humildad, entonces, es el remedio. La verdadera humildad no es omisión pasiva, sino una actitud activa de amor. Es la disposición a poner al otro en primer lugar sin esperar nada a cambio. En la práctica, esto puede ser tan sencillo como hacer un gesto de amabilidad sin esperar recompensa o escuchar con atención y amor a alguien que tiene algo que decir. El egoísmo puede parecer pequeño e inofensivo, pero sus efectos son devastadores. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar atrás nuestro ego y abrazar la humildad? Esta es una pregunta que todos debemos hacer en nuestras familias. Reflexionemos sobre esto. Si dejamos que el egoísmo gobierne nuestras vidas, ¿qué quedará de nuestra paz familiar? ¿Qué será de la unidad que, en teoría, todos deseamos? Esta es una llamada a la acción, un llamado a la oración y a la humildad. Al final, nuestra familia necesita nuestra humildad tanto como nuestra fe. Si no somos capaces de aprender a ceder, de reconocer que el amor no se basa en la autosatisfacción, no podremos jamás encontrar la paz verdadera. Por eso, invito a cada uno a tomar un momento para reflexionar sobre este llamado. ¿Estamos dispuestos a ceder por amor?
¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestro ego por el bienestar de nuestra familia? La verdadera unidad en Cristo comienza en el corazón, y es allí donde debemos empezar a trabajar. El rencor es como un veneno silencioso que se introduce en el alma y envenena las relaciones familiares. Es un pecado profundamente destructivo, porque se alimenta de la falta de perdón y de la incapacidad de soltar las ofensas recibidas. Aunque muchas veces lo ocultamos, el rencor tiene la capacidad de corromper nuestras interacciones más cercanas, como un cáncer espiritual que destruye desde adentro. En el hogar, el rencor puede empezar con una pequeña ofensa, un malentendido o una herida emocional, pero si no se atiende, crece, se intensifica y se convierte en un obstáculo insuperable para la reconciliación y el amor. La Escritura nos recuerda con claridad: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Mateo 6:15. Es una llamada a la acción que no podemos ignorar. No perdonar no solo daña a los demás, sino que también nos encadena a un dolor continuo que no nos permite vivir en libertad. El rencor nos mantiene prisioneros de nuestro propio sufrimiento, porque nos impide experimentar el gozo de la paz interior y la armonía familiar. Cuando nos aferramos a un agravio, construimos un muro invisible entre nosotros y los demás. Sin perdón, nuestra relación con los demás se vuelve superficial, vacía y tensa. Y nuestra relación con Dios también se ve afectada. La verdadera paz solo llega cuando somos capaces de perdonar, incluso cuando parece que el otro no merece nuestro perdón. En su vida, Santa Teresa de Ávila nos dejó un testimonio poderoso sobre el perdón. En una de sus cartas cuenta cómo, tras ser gravemente ofendida por uno de sus hermanos, decidió no solo perdonarlo, sino también orar por él con amor y compasión. En su carta, Santa Teresa escribió: cuando perdonamos de corazón, no solo liberamos al otro, sino que también nos liberamos a nosotros mismos del peso de la amargura. Esta enseñanza refleja una profunda comprensión del perdón. Ella entendió que el perdón no es un favor que hacemos al otro, sino una gracia que nos damos a nosotros mismos. Al liberar a los demás de la deuda de su ofensa, también nos liberamos del sufrimiento y de la división que genera el rencor. Pero, ¿cómo podemos llegar a perdonar de esa manera? ¿Cómo podemos superar el rencor que a veces parece tan profundo y doloroso? La respuesta se encuentra en la oración. La oración es el medio a través del cual pedimos la gracia de perdonar. Es un acto de humildad en el que reconocemos nuestra incapacidad para sanar nuestros propios corazones, pero confiamos en la ayuda de Dios. Al orar por quienes nos han herido, comenzamos a verlos con los ojos del corazón, a reconocer que ellos también son hijos de Dios y que, como nosotros, necesitan su misericordia. Les invito a unirse a mí en una oración que puede ayudarnos a soltar el rencor y abrir nuestro corazón al perdón. Señor Jesús, hoy vengo ante ti con mi dolor y mi rencor. Te pido que me ayudes a perdonar a aquellos que me han ofendido, incluso cuando mi corazón se siente herido y cansado. Dame la fuerza para soltar la amargura y el resentimiento. Abre mi corazón a tu paz, para que pueda vivir libre de las cadenas del rencor. Ayúdame a ver a los demás con tus ojos de amor y misericordia. Amén. Esta oración no es solo una petición, sino un acto de rendición ante el poder de Dios para sanar nuestro corazón. Al rezarla, estamos tomando un paso consciente hacia la libertad, dejando ir el veneno del rencor y permitiendo que la gracia de Dios transforme nuestra vida. Pero el perdón no es solo una cuestión de oración, también requiere acción. Requiere que tomemos la decisión diaria de soltar, de no permitir que el rencor gobierne nuestras palabras o nuestras acciones. Requiere que trabajemos activamente en cultivar una actitud de misericordia, de compasión y de amor incondicional. Es fácil decir que perdonamos, pero la verdadera prueba del perdón llega cuando somos tentados a revivir la ofensa, cuando el dolor vuelve a surgir. ¿Cómo reaccionamos entonces? ¿Volvemos a aferrarnos a la herida o decidimos dejarla ir, una vez más, en el nombre del amor? El perdón no es una sola vez, sino un proceso continuo de liberación. Cada vez que el dolor resurja, debemos elegir perdonar de nuevo, porque solo así podremos caminar en la paz de Cristo.
La vida de Santa Teresa es un ejemplo claro de esta perseverancia en el perdón. A lo largo de su vida, ella enfrentó muchas dificultades, pero siempre mantuvo su corazón lleno de amor y perdón, incluso en medio de los conflictos. Su vida nos enseña que el perdón no es una acción pasiva, sino un acto radical de fe y amor, que nos permite vivir según el corazón de Dios. Al final, el rencor no solo afecta a quienes nos rodean, sino también nuestra relación con Dios. Como dice la Escritura, «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Al perdonar a los demás, nos alineamos con la misericordia de Dios y abrimos la puerta a su gracia en nuestras vidas. Al elegir perdonar, no solo restauramos nuestra paz interior, sino que también reflejamos el amor de Dios al mundo que nos rodea. En este proceso, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos para perdonar como Cristo perdonó. Que, con la ayuda de Dios, podamos superar el rencor que divide nuestras familias y aprender a vivir en paz y reconciliación, sabiendo que el perdón es el camino hacia la verdadera unidad en Cristo. Cuando no perdonamos, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones y pensamientos. Es en este punto donde el Espíritu Santo nos ayuda, guiándonos hacia la libertad y el amor. Un ejemplo conmovedor de perdón lo encontramos en la vida de San Esteban, el primer mártir. Mientras era apedreado por su fe, San Esteban, en lugar de maldecir a aquellos que lo mataban, oró por ellos. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Hechos 7:60. San Esteban nos muestra que el perdón no depende de lo que la otra persona haga o deje de hacer, sino de nuestra disposición a ceder al amor de Dios. Él eligió amar a sus enemigos, incluso en su último momento de vida. Pero, ¿cómo podemos nosotros, en medio de nuestras dificultades cotidianas, seguir este ejemplo? ¿Cómo podemos perdonar de corazón cuando el dolor parece insoportable? La respuesta se encuentra en la oración constante. La oración es la llave que abre la puerta del perdón. No es fácil orar por aquellos que nos han hecho daño, pero es en ese acto de oración donde Dios actúa en nuestros corazones, transformando el odio en amor y la amargura en paz. Les invito a unirse en esta oración de perdón, reconociendo que sin la ayuda divina no podemos superar el rencor por nuestras propias fuerzas. Señor, reconozco el dolor que llevo en mi corazón. Tú conoces cada herida, cada palabra hiriente, cada acción que me ha marcado. Hoy decido perdonar, no con mi fuerza, sino con tu gracia. Te pido que sanes mi corazón y me ayudes a liberar a los que me han ofendido. En tus manos pongo mi dolor y confío en que tú me darás la paz. Amén. Al rezar esta oración, nos estamos entregando a la voluntad de Dios. No estamos diciendo que el dolor desaparecerá instantáneamente, pero sí estamos abriendo nuestras vidas a la sanación que solo Él puede traer. El perdón, como hemos visto, es un proceso. Puede que al principio no sintamos el deseo de perdonar, pero cuando decidimos orar y pedir la gracia de Dios, comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Es importante recordar que el perdón no significa que tengamos que restaurar inmediatamente una relación que se ha roto. A veces, el perdón implica dejar ir el rencor, pero también implica establecer límites para protegernos y sanar. San Francisco de Asís, conocido por su amor incondicional y su entrega a la paz, vivió también este proceso de perdón en su vida. En una ocasión, un hombre que lo había ofendido gravemente se acercó a él en busca de perdón. San Francisco, con su corazón lleno de misericordia, lo abrazó y lo perdonó, pero también lo invitó a vivir en armonía con Dios y con su prójimo. El perdón no se trata de permitir que otros nos lastimen repetidamente, sino de liberarnos de la carga de la venganza y el resentimiento. Es una llamada a ser libres en Cristo. ¿Estamos dispuestos a permitir que el perdón de Dios transforme nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a soltar las ofensas que nos han marcado y elegir la paz? Este es un reto que solo podemos enfrentar con el poder de la oración y la gracia de Dios. El perdón tiene un impacto profundo en nuestras vidas y en nuestras familias. Cuando elegimos perdonar, no solo liberamos a quienes nos han ofendido, sino que también nos liberamos a nosotros mismos del peso del rencor.
Es un acto de fe que nos permite vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Al practicar el perdón, nuestra relación con Dios se fortalece porque nos alineamos con su voluntad de paz y reconciliación. No importa lo que haya sucedido en el pasado, lo que importa es nuestra disposición a soltar el dolor y abrazar el amor incondicional de Dios. Que cada uno de nosotros pueda encontrar la paz a través del perdón y que, en nuestra familia, podamos ser agentes de reconciliación, reflejando la misericordia de Dios en todo lo que hacemos. Al final, la verdadera unidad familiar se construye sobre el cimiento del perdón, y es en ese lugar de sanación donde Dios obra maravillas. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Esta bendición de Jesús es un recordatorio poderoso de lo que significa vivir como discípulos de Cristo, especialmente en el contexto familiar. La verdadera paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una paz profunda que brota del corazón, un equilibrio espiritual que solo se encuentra en Cristo. Cuando experimentamos esta paz, la llevamos con nosotros, y donde quiera que estemos, somos agentes de esa paz. Sin embargo, la paz familiar no se logra simplemente con buenas intenciones, sino con una dedicación constante a vivir según los principios de Dios, dejando que su voluntad se refleje en cada acción, palabra y pensamiento. San Agustín, en su lucha por encontrar la paz interior, escribió: «Mi corazón está inquieto hasta que descansas en ti, Señor». Esta inquietud, que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, también afecta a nuestras familias. La falta de paz, la inseguridad, las tensiones, todas esas son manifestaciones de un alma que aún no ha encontrado su reposo en Dios. La paz comienza en el corazón de cada uno de nosotros, pero para que se expanda a nuestra familia, debemos trabajar activamente para cultivarla. Vivir en paz no es solo evitar el conflicto, sino hacer todo lo posible para que el amor de Dios sea el principio rector en nuestras relaciones. La verdadera paz no se alcanza solo con el entendimiento humano, sino con el corazón dispuesto a ser transformado por la gracia divina. En la carta de San Pablo a los Colosenses encontramos una enseñanza clave. «Y la paz de Cristo, a la que también fuisteis llamados en un solo cuerpo, domine en vuestros corazones, y sed agradecidos». La paz de Cristo es el cimiento de la paz familiar. No es una paz que se basa en las circunstancias externas, sino una paz que brota de la fe en Cristo y la confianza en su plan para nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos experimentar esa paz en medio de nuestras dificultades familiares? La respuesta radica en una vida de oración y de entrega. La oración es esencial para que la paz de Cristo reine en nuestro hogar. Si dejamos que la ansiedad y el temor dominen nuestros corazones, nunca encontraremos paz. Pero cuando nos dirigimos a Dios en oración, Él nos da la serenidad que necesitamos para enfrentar cualquier situación con confianza. Jesús nos dijo: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». La oración nos permite descansar en el Señor, confiando en que Él tiene el control de nuestras vidas y de nuestras familias. Al orar juntos como familia, invocamos la paz de Cristo en medio de nuestro hogar, creando un ambiente donde el amor, la comprensión y el perdón puedan prosperar. Permítanme compartir la historia de San Juan Bosco, un santo que dedicó su vida a la educación y el bienestar de los jóvenes y que entendió profundamente la importancia de la paz familiar. San Juan Bosco creía que la paz en la familia es esencial para el crecimiento espiritual de los hijos. Su trabajo con las familias era basado en la compasión, la comprensión y el perdón. En una de sus cartas escribió: «La familia es la primera iglesia donde aprendemos a amar y a perdonar. Si una familia vive en paz, el amor de Dios está presente en ella». Esta enseñanza refleja una profunda verdad. Si queremos que nuestros hijos crezcan en la fe, debemos ser un ejemplo de paz, paciencia y amor incondicional. La paz no es solo un don que recibimos, sino un compromiso que cultivamos día a día. ¿Cómo entonces podemos cultivar esta paz en nuestras familias?
Primero, debemos practicar la paciencia. Las tensiones y los desacuerdos son inevitables en cualquier relación humana, pero la paciencia nos permite escuchar y entender al otro, en lugar de reaccionar con ira o frustración. En segundo lugar, debemos practicar la humildad. La humildad es la clave para resolver los conflictos de manera pacífica. San Francisco de Asís nos enseñó, donde hay amor y sabiduría, no hay temor ni ignorancia. La humildad nos permite reconocer nuestras propias faltas y errores y estar dispuestos a pedir perdón cuando es necesario. La paz familiar también requiere que busquemos unidad en Cristo. En su carta a los Efesios, San Pablo nos exhorta a permanecer unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Esta unidad no significa que todos estemos de acuerdo en todo, sino que estamos dispuestos a poner la paz y el amor por encima de nuestras diferencias. En la familia, la unidad en Cristo es lo que nos mantiene firmes, incluso en los momentos de dificultad. Les invito a orar juntos pidiendo la paz de Cristo para sus hogares. Señor Jesús, te entregamos nuestra familia. Te pedimos que tu paz reine en nuestro hogar y en nuestros corazones. Ayúdanos a ser instrumentos de paz, a perdonarnos mutuamente y a vivir en unidad. Que tu amor nos guíe en todo lo que hacemos y que a través de nosotros otros puedan experimentar tu paz. Amén. Al vivir de acuerdo con esta oración y al buscar la paz que solo Cristo puede dar, seremos capaces de restaurar nuestras relaciones familiares, superando los desafíos y construyendo una base sólida de amor y fe. La paz no es solo un sueño, sino una realidad posible, si ponemos nuestra confianza en Dios y trabajamos juntos para vivir en armonía con su voluntad. Que el Señor les conceda su paz y que esa paz transforme sus familias, haciéndolas un reflejo del amor y la gracia divina. Cuando miramos nuestra vida familiar, es común que deseemos vivir en paz, amor y unidad. Sin embargo, a menudo nos encontramos atrapados en conflictos y divisiones que parecen insuperables. Nos preguntamos, ¿por qué, a pesar de nuestros esfuerzos, no encontramos la verdadera paz que buscamos? La respuesta radica en algo fundamental que a menudo se pasa por alto. La unidad verdadera solo se alcanza cuando nos sometemos completamente a la voluntad de Dios, poniendo nuestra fe y confianza en Él, no en nuestras propias fuerzas. En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17:21. Esta oración de Jesús es una invitación a la unidad, una unidad profunda que trasciende nuestras diferencias humanas y se basa en el amor divino. Pero esta unidad no se puede lograr si no ponemos a Dios en el centro de nuestra vida. Cuando buscamos la unidad de nuestras fuerzas, nos enfrentamos a una tarea imposible. Pero cuando dejamos que Dios sea el que construya esa unidad, todo cambia. La vida de San Agustín ofrece una lección invaluable en este aspecto. Durante muchos años, San Agustín vivió lejos de la verdad y se alejó de la unidad con Dios. En su juventud, sus decisiones fueron marcadas por el egoísmo y la división interior. Sin embargo, cuando se rindió a la voluntad de Dios, experimentó una transformación profunda que no solo sanó su alma, sino que también le permitió restaurar relaciones rotas con su familia y amigos. En su famosa obra, Las Confesiones, San Agustín escribió, «Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y he aquí, dentro de mí, me encontré». Este encuentro con Dios le permitió ver la unidad de manera diferente. Ya no se trataba de imponer nuestra voluntad, sino de permitir que la voluntad de Dios uniera nuestras vidas. La unidad entonces no es algo que podamos lograr por nuestros propios méritos. Es una gracia que recibimos al someternos al amor y la dirección de Dios. San Juan Crisóstomo, otro gran santo, afirmaba que el amor es la llave que abre las puertas del reino de Dios. Y es precisamente a través del amor que fluye del corazón de Dios que podemos vivir la unidad de nuestras familias.
Pero ¿cómo se traduce esta unidad en la vida diaria? La respuesta se encuentra en el acto de rendirse a Dios en todo. Esto no significa que abandonemos nuestra responsabilidad o que no trabajemos para resolver los conflictos, sino que, al entregarnos a la voluntad divina, permitimos que Él nos guíe y nos enseñe cómo sanar nuestras relaciones. La unidad comienza cuando decimos: Señor, en tus manos pongo mi familia, mis deseos y mis esfuerzos. Que tu voluntad se haga en nosotros. Esta oración no es una fórmula mágica, sino un acto de fe. Es reconocer que, por nuestra propia cuenta, no podemos restaurar lo que está roto, pero con Dios todo es posible. Una de las prácticas más poderosas para fortalecer la unidad en la familia es la oración común. Cuando oramos juntos, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también fortalecemos los lazos que nos unen. La oración compartida es un acto de humildad y unidad, donde dejamos a un lado nuestras diferencias y nos unimos en el deseo común de vivir según la voluntad de Dios. Esto no significa que estemos exentos de dificultades, pero sí que enfrentamos las pruebas con la certeza de que no estamos solos, sino que Dios está en medio de nosotros. La práctica de la oración en familia debe ser constante y sincera. Les invito a orar juntos, pidiendo la unidad de Dios en sus hogares. Señor, ven y habita en nuestro hogar. Te pedimos que nos concedas la gracia de vivir en unidad, bajo tu amor. Ayúdanos a vernos unos a otros con los ojos del amor divino, a perdonarnos y a caminar juntos en tu paz. Que tu voluntad se haga en nosotros y que nuestra familia sea un reflejo de tu amor. Amén. Además de la oración, la unidad en la familia requiere un compromiso constante con el amor y la paciencia. Cuando elegimos amar a los demás, incluso cuando no estamos de acuerdo, estamos cultivando la unidad. Cuando decidimos ser pacientes y escuchar a los demás, incluso cuando es difícil, estamos creando un ambiente donde la unidad puede florecer. La unidad no es una tarea fácil, pero es la voluntad de Dios para cada familia. Al vivir en unidad, reflejamos el amor de Cristo al mundo y damos testimonio de su poder transformador. Es importante recordar que la unidad en Cristo no significa uniformidad. Cada miembro de la familia es único, con sus propios talentos, sueños y desafíos. La unidad se logra no cuando todos pensamos igual, sino cuando reconocemos que nuestras diferencias son parte del plan divino, y en lugar de separarnos, nos unimos en un propósito común: glorificar a Dios y amarnos los unos a los otros. La verdadera unidad es una unidad en la diversidad, donde cada uno aporta lo que tiene y juntos forman un todo. Finalmente, les animo a reflexionar sobre cómo están contribuyendo a la unidad en su propia familia. ¿Están permitiendo que Dios sea el centro de su vida familiar? ¿Están dispuestos a rendirse a su voluntad y permitir que Él construya la unidad? No es fácil, pero con la gracia de Dios, todo es posible. La unidad no es algo que podamos forzar, sino algo que debemos permitir que Dios haga en nosotros y a través de nosotros. Que el Señor les conceda la sabiduría y la paz para vivir en unidad, y que sus hogares sean lugares donde se experimente su amor y su gracia.